Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. Bienvenido de regreso a su programa Estamos por aquí. Después del recauche que usted se estaba haciendo por ahí. Bienvenido de verdad, César. Saludos a Andrés, saludos a Ayala, bueno, y saludo a todo el pueblo dominicano. Andrés vino, parece que le hicieron una de esos tratamientos modernos que un tunó, dicen los americanos. No solamente un tunó, este es un tunó ejecutivo, porque lo puso como más joven. Bueno. Nosotros lo que esperamos desde aquí, como siempre, ¿no? ¿Verdad? Es que saliera bien de su salud, y qué bueno que Dios puso sus manos. Estamos renovados. Y salió renovado, que eso es lo importante, Y espiritualmente recargado. Qué bien. Sí, muy bien. Eso está muy bien. Bueno, aquí en los ayuntamientos tenemos también que hablar de un tema de solidaridad. Perdimos a Orlando Gil. Sí. Orlando Gil fue un consejero nuestro, un aliado, un colaborador, ha sido integrante del panel de los ayuntamientos en el pasado. Cuando los temas se ponían candentes en el país, nosotros traíamos a Orlando aquí y lo poníamos a hablar, cuando él no era muy dado a eso. Después se convirtió en un personaje de la radio y la televisión, pero en sus inicios Orlando era se limitaba mucho en ese tema de la exposición. Lo de él era su columna, la columna que marcaba la pauta del quehacer político en la República Dominicana. Orlando dice, eso lo han dicho y lo refieren todos los que han estado en el poder en las últimas décadas. Siempre estuvieron pendientes de ese análisis acucioso de Orlando Gil en torno a los temas de alta política, un intelectual de fuste, con la fineza de un poeta, que también fue. Yo conservo sus libros de poesía como una joya en mi biblioteca, y una persona siempre dispuesta a ayudar, a aconsejarte, a darte una orientación, y tan informado como un presidente de la República. Ese es el Orlando Gil que nosotros recordamos. En el caso de Andrés Enrique, de Miguel San, Ido de Tiempo, y el mío en lo particular, Orlando fue el cuarto integrante de este programa, pero sobre todo un amigo, fuera de la pluma y fuera de las cámaras y fuera de los micrófonos, un amigo que siempre estaba pendiente de cómo íbamos. A veces me llamaba él para preguntarme, ¿en qué está el doctor Muerte? ¿A qué aspira? Tenemos que aconsejarlo para que no se vaya por ahí, sino por aquí. A ese nivel de preocupación y de sensibilidad llegaba Orlando con sus amigos, y nosotros somos de ese grupo. Su familia, con la que no necesariamente compartimos mucho, pero este comentario va dirigido a ellos, para que sepan el nivel de papá que tenían a nivel global en el país, que lo saben, pero que dicho por los particulares que somos nosotros, debe servirle de consuelo en la hora de una pérdida tan irreparable como la partida de un amigo de la magnitud de Orlando Gil para el periodismo nacional, para la política de alta gama, como yo le digo, y sobre todo para el sector de la intelectualidad periodística, de la sensibilidad periodística. Orlando no era ese periodista que creía, como creo lo de ahora, que ellos tienen siempre la razón y que son portadores del legado del Arca de Noé, y que todo lo que digan es santa palabra. Orlando era una persona también que aceptaba crítica, criticaba, pero sobre todo orientaba, doctor. Bueno, sobre Orlando tenemos que decir que la República pierde una joya del periodismo, una joya de la intelectualidad, poeta, un hombre muy acucioso y de análisis bastante interesantes. Aquí había un periódico que se veía muchas veces, la gente lo compraba para ver lo que decía Orlando. Él también tuvo una época en una cuestión que se llamaba Trizas, en Última Hora, que era también de las columnas más leídas, sí señor. Es decir que la República que está perdiendo una pluma fina,
y un ser humano excepcional, buen amigo, trabajador y eso. Y honesto, honesto más que todo. Es decir que estamos, como dice el pueblo, dado. Estamos de luto. Sí. Sí, Andrés Enrique fue un gran amigo de Orlando. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en una campaña que participamos y también sus hermanas, por eso queremos mandarle nuestra condolencia desde aquí, ¿no? ¿Verdad? A toda la familia. Ahora, Orlando no solamente se pierde una pluma, Andrés. Yo creo que el doctor dio en la diana la honestidad del periodista, más ahora que estamos viviendo unos momentos donde los comunicadores, no todos, algunos comunicadores y algunos periodistas utilizan los micrófonos y utilizan las plumas no para informar, sino para buscar prebenda y una especie de vamos a decirlo así, de chantaje, porque vi los otros días a un comunicador precisamente haciendo la denuncia de que estaban yendo a las diferentes instituciones, algunos medios, algunos periodistas, algunos comunicadores, diciéndole que había una campaña montada en contra de ellos, pero que ellos tenían la posibilidad de desmontar esa campaña. Entonces, oye, qué pena que en momentos tan difíciles, ¿no, verdad?, que estamos viviendo, se pierda una voz, una pluma de la categoría de Orlando y de la honestidad de Orlando, que tanto la comunicación lo necesita, sobre todo en estos momentos, lo necesitaba. Qué pena. Orlando, Dios lo tenga, mire, en su santo seno. Orlando fue asistente de Jacobo Magluta, sí, en los años de juventud de todos, y por tanto era un militante de esa corriente que encarnaba Jacobo Magluta. Sin embargo, cuando él abraza el periodismo político, el periodismo de la columna política y de la sátira, que era muy sátiro él, con altura, él no dejaba ver ninguna orientación. No, era independiente. Era un periodista con independencia. Tan independiente que él podía darse el lujo de criticar a cualquiera, sí, y de alabar a cualquiera. En esas columnas de él, que eran varias, porque Orlando dice la que más se menciona, pero esa de Buena Tinta del Diario Libre, muy buena. Bueno, yo comenzaba a leer el Diario Libre por la última página. Sí, sí. Y cuando en ese Diario Libre coincidió él con Adriano y Miguel Tejada, bueno, imagínense usted, en la segunda página escribía Adriano y en la última escribía Orlando. ¿Qué otra pérdida grande? Ahí no había desperdicio. No, y que Orlando, a pesar de, porque en esa campaña fue que trabajamos juntos, nunca, cuando terminó esa campaña, vamos a decir, él medio se desligó de la parte política y se dedicó más a la comunicación. Sin embargo, tú nunca pudiste, por sus escritos, vincularlo a ninguna campaña política en el trayecto, ¿no, verdad?, que lo conocimos. Entonces, por eso decíamos que es una pérdida importante, una pérdida moral que en estos momentos hacía falta. Bueno, yo sé de periodistas, como usted refería, que usan la pluma o usan el micrófono para hacerse poderosos. Y hay ejemplos aquí. Y claro. Había uno aquí que yo le decía al gurú, que ese se hizo multipoderoso con el micrófono y la pluma, y no tenía ni medianamente el talento de Orlando Gil. Orlando Gil era una persona autosuficiente desde el punto de vista intelectual, y esa pluma y ese hablar, ya en los años en que se dedicó a hablar por radio y por televisión, lo dedicaba solamente era un orientador, a la parte de la orientación, claro, y era también un referente moral de la profesión,
de periodista, pero también de la profesión de político. Y pasó todos estos años dedicado a su labor y nadie nunca lo señaló más que como lo estamos señalando nosotros. Nadie puede señalar a Orlando que de pudo otra haberse manera. aprovechado de ese Precisamente, talento, ese ¿verdad? talento desbordante de él, para ese cerebro privilegiado, pudo haberlo puesto al servicio de las arcas, sí, y no lo hizo. Entonces, esta familia que le sobrevive a Orlando debe sentirse profundamente orgullosa de haber tenido un ser humano de ese calibre, de ese nivel de comportamiento, de esa honestidad que tanta falta hace hoy día, como decía César, y que hará falta más tarde. Y Orlando se va con mucho por vivir todavía, porque es una persona de la tercera edad, aún iniciándose apenas. Entonces, qué pérdida tan lamentable. Aquí en los ayuntamientos lo sentimos profundamente, somos solidarios con la familia, pero la familia de Orlando era toda la República. Todo el que tenía cierto nivel cultural para entender sus temas, y los políticos, que tenían profundidad. La clase política entera lo reverenciaba por su independencia, porque si hoy estaban los de este color en el gobierno, mañana bajaban y subían los otros, él seguía siendo el mismo Orlando y a nadie le pedía nada. Él, si tenía alguna necesidad, acudía a sus amigos, más por consejo que por otra cosa, porque era un atleta que vivía también con muy poca cosa. Entonces, son gente que uno va a extrañar toda la vida. Se une al grupo de gente la que hemos ido perdiendo en los últimos años, que nos ha ido arrancando la pandemia. No, estos años han sido fuertes. Estos años han sido muy crueles en todo el sentido de la palabra, para todos los niveles, socioeconómicos o de intelectuales o de gente de los sectores carenciados. A todos nos ha golpeado igual. Aquí en los ayuntamientos sentimos un mazazo con la desaparición de Orlando Gil. En paz descanse y satisfacción a sus deudos, porque dejó precisamente una herencia moral inalcanzable. Sí, su legado está ahí. Sí, su legado está ahí. Doctor, cuéntenos a usted, que estuvo ausente, pero sé que en la ausencia física tuvo el tiempo de calibrar los acontecimientos. Y hay muchos acontecimientos ahora. Por ejemplo, vamos a empezar con el Partido de la Liberación Dominicana. El partido que ha tenido muchas reuniones. Y había un interés marcado de Danilo Medina y ciertas personas de la cúpula de imponer a Margarita Cedeño como la candidata presidencial. Pero eso todavía por su maldad, coronel. No, se han hecho varias reuniones del comité político y de eso. Y entonces, en esas reuniones se determinó que ahora va a ser una consulta, que es una primaria, porque ellos no quieren mencionar primaria, que la van a hacer el 16 de octubre, pero que es con el voto universal. De los militantes. De los militantes, claro. Y entonces... Una primaria abierta. No, cerrada. No, es de ellos, de los militantes. Pero debería ser abierta, eso no es lo que postulaba Danilo. No, pero no, porque es que, mire cuál es el problema. Eso es, hay 6 aspirantes. Está Abel Martínez, está Domínguez Brito, está Margarita, está Marisa Hernández, y hay 2 más, que no, unas listas cortas, porque vamos a ponerlo como dice Deli, a listas cortas. Usted mencionó varios a listas cortas en ese grupo también. Sí, pero que Deli está con Margarita. Pero pues, en el caso de Deli, yo no sé. Oiga lo que pasa. Deli no orienta muy bien, ¿no? Porque no orienta, porque un día están con su hermano Luis, otro día están con su todo el mundo. hermano. Todos son hermanos, primos y familia, todo, y de todo eso. Nuestro querido amigo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La familia política toda es de Neiva, entonces. Sí, todos son todos de Neiva. ¿Qué pasa? Que los candidatos, los precandidatos se pusieron de acuerdo. Dicen, no, vámonos a voto. Y el que salga ese, que es lo correcto. Claro. Bueno, entonces... el Penco no va.
No, el PENCO no va. Vamos a ver muchos movimientos dentro de ese partido en estos meses, pero indiscutiblemente que Danilo fue derrotado, porque él quería imponer un método que era de encuesta para imponer a Margarita. Eso es así. Ahora se dice que ellos también están en negociación con la Fuerza del Pueblo y con el PRD, y que prácticamente tienen un bloque formado ya. Eso se dice. Han habido varias reuniones. Nosotros sabemos de 4 reuniones que se han hecho con esos fines. Bueno, entonces eso le pone al PRM presión. Porque si se juntan ellos, es una fuerza a tomar en cuenta. Entonces el PRM tendría que buscar más aliados y armar un frente también para combatirlo a ellos. Hemos visto que de los partidos pequeños que apoyaron al PLD, ahora están con el PRM en negociaciones. Natural. El PRM sí, que puede dar decreto. Esos son gente que son busca puestos y están esperando que le den su puesto en el PRM para declararse con Luis Abinader. Eso por ese lado. Hay otros partidos que están medio afuereados, como el Partido Reformista, que tiene serios problemas. Y ese es el panorama que hay ahora mismo. El Partido Reformista debería alinearse con Leonel Fernández. Entonces en el PRM ya se aprobó en los estatutos que el presidente de la República puede optar por otro periodo. ¿De cuándo lo a la Constitución? Eso está muy bien. Nosotros asumimos que Luis es el candidato, doctor. Ya. El candidato va a ser Luis Abinader. Eso no entra nadie en discusión. Por ejemplo, Hipólito, que es el líder importante, dice que no, que él va a apoyar a Luis. Entonces, usted ahí no ve, porque ahí hay unos alitas cortas también, ¿usted entiende? Unos alitas cortas y malos, que yo los conozco muy bien, que se tirarán para hacer el ridículo. Para hacer ruido. Pero sí, para estar sonando y ver que se le pega. Pero pasa de uno, la lista corta. Que sí, puede haber más de uno. Sí, porque hay gente loca. Aquí hay gente loca. Sí. En todos los partidos. Usted a veces ve un militante de esos partidos y dice, pero este hombre está loco. ¿Y cómo se pone a aspirar? Yo de PRM conozco 3 locos. 3 locos que se van a tirar. Pero sin posibilidades ninguna. Ninguna. Pero hasta ahora el único que ha salido está bien, pero son gente que tienen ciertas aspiraciones y uno lo sabe. Bueno, no lo vamos a decir, pero los nombres. Ramón tiene un gran cerebro, pero ninguna ala. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que en el PRM la situación es más llevadera porque no habrá confrontación. Eso pues no es malo que aspiren. Hay ruido. Sí, pero no es malo que aspiren para que sea un proceso de voto y Luis gane ampliamente. Supuestamente discutido. Sí, entonces, es el panorama que hay ahora mismo. Hay otros candidatos que han surgido ahí, pero son los mismos. Guillermo Moreno, que es un tipo que podrá hacer muy cosas, pero es débil en el trabajo de campo. Alita corta. Y surgirán más, porque usted sabe cómo es. Pero esa es la situación hasta estos momentos. Eso puede variar o puede mantenerse así, dependiendo cómo se den los acontecimientos. En el PLD ya veo, con perdón César, que se está popularizando, porque hasta el buen amigo Luis de León hoy que es candidato. Sí, es candidato. Bueno, yo la información que manejo, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que no hay que ser ni periodista, ni comunicador, ni un genio para uno llegar a una conclusión o llegar a esta conclusión, que yo lo que pienso que se está manejando ahora mismo a lo interno del del PLD y de la Fuerza del Pueblo, y por eso, como decía Ángel, decía Andrés, hay que ponerle, el PRM debe de ponerle atención, y es una alianza en la parte municipal, que es la primera elección que se hace,
y de ahí no necesariamente tiene que ser un referendo, pero sí se sacan conclusiones hacia el futuro, ¿no? ¿Verdad? De cómo está la correlación de fuerza. Y hay muchos ayuntamientos que el PRM lo ganó con un margen estrecho. Entonces, si tú juntas dos fuerzas mayoritarias más las otras que se puedan sumar en ese proceso de municipal de primera elección, entonces los resultados podrían ser favorables hacia la alianza. Por eso yo siempre he dicho, y nosotros hemos dicho desde aquí, de que el PRM tiene que hacer un gran trabajo con sus alcaldes, aunque ellos manejan la liga, y la liga debe ser un ente para todos los municipios, igual que Fedomo, pero a nivel de partido, ellos tienen que fortalecer los candidatos o los alcaldes que tienen, que probablemente se van a repostular si es que quieren salir gananciosos en el próximo torneo municipal. Yo veo muchas debilidades, no sé ustedes, en esa parte de algunos alcaldes problemas, sí, del PRM. No han cumplido. Que no han podido cumplir y que no han hecho el trabajo que se pensaba que iban a hacer, con excepciones, claro está, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que esa va a ser la primera alianza que se va a concretizar. Ya hacia la campaña, yo no veo la posibilidad al día de hoy, ¿no? ¿Verdad? Porque uno está analizando el día de hoy, uno no tiene una bolita de cristal ni mágica para predecir el futuro. Pero si uno trata de verlo un poquito más allá, como decía el doctor Peña Gómez, más allá de la curva. Yo creo que en términos presidencial, yo creo que cada quien va a ir por su lado. Y entonces vendrán las alianzas de segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta. Según los datos que tiene el PRM, al día de hoy no hay segunda vuelta, pero eso habría que esperar. Pero a mí me luce que el PLD, el PRD y el PLD y el Partido Reformista, que son los 4 partidos tradicionales, están esperando y van a jugar a una segunda vuelta. El PRM tiene que jugar a ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque se le hace quizás más difícil al PRM hacer una alianza con la Fuerza del Pueblo o con el PLD, aunque hubo una alianza en el pasado. Ya en el futuro los PLDistas se entienden más fácil con Lionel, y los lionelistas se entienden más fácil con los PLDistas. Entonces, sobre todo si finalmente, ¿no? La candidata del PLD es Margarita, porque hay un vínculo. Entonces, el PRM tiene que tener eso en cuenta en su estrategia y ampliar su base de apoyo, porque yo creo que el 2000 no es un parámetro, no se debe tomar como un parámetro. El PRM y los estrategas no deben tomarlo como un parámetro, porque era una situación especial, un partido en el gobierno ya con cierto desgaste, una pandemia y una ruptura, una división de partidos. ¿Sí? No podemos llevar el 24 a lo que pasó en el 22. Y la estrategia debe de ser de fortalecer a lo interno del partido y ampliar su apoyo hacia lo externo del partido. Eso es lo que yo entiendo que le conviene al PRM, y prepararse, porque en política hay que prepararse para lo peor, aunque suceda lo mejor. Prepararse para enfrentarle una alianza de esos dos partidos y de otros partidos, y buscar algunos partidos que, aunque numéricamente no aportan muchos votos, ¿no? ¿Verdad? Porque ahí están las elecciones pasadas, ahí hay gente
partidos que sacaron 4 o 5 mil votos, 3.000 votos. Entonces, pero todo ayuda. Y lo de la alianza es más de lo importante, vamos a decir, lo que uno vende, es que tú tienes una coalición de partidos, pero sin embargo el PLD en el 2000 llevó una alianza bastante amplia y los resultados están ahí. Claro, ya también hay que ver por qué de esos resultados. Por eso yo le digo a mis amigos del PRM, ¿no, verdad? Y al presidente Luis Abinader, que lo consideramos amigo nuestro, que esos factores hay que tomarlo en cuenta, que no puede descansar en lo que pasó en el 20, porque esas eran unas elecciones sumamente especial, con acontecimientos que no se dan cada 4 años, sino que se dan de vez en cuando. Entonces hay que ponerle atención a eso. Nosotros hemos puesto muchas alertas aquí con el tema municipal y el partido de gobierno, que lucen un poco desconcertados los alcaldes del partido de gobierno, todos los alcaldes prácticamente, muchos por sus carencias económicas y otros por sus carencias de iniciativas, sí, o una combinación de ambas carencias. Entonces no se nota mucho la acción de los alcaldes. Entonces activar las alcaldías para integrarlas en el proceso de campaña para el Partido Revolucionario Moderno es que más trasciende. Ese partido que además, a excepción del presidente que tiene una agenda reeleccionista desde el primer día, ese sí, pero los ministros del presidente no lucen convencidos de que la reelección es lo que va, porque lejos de tenerle una agenda proactiva para un proyecto político que se va a ejecutar en un par de años, la mayoría de los ministros están dedicados a crear obstáculos al desempeño del presidente, sí, con los escándalos, con la manera de actuar, con el no actuar, con las imprudencias sí, que cometen. Entonces el presidente tendrá que armonizar su agenda, que esa sí es reeleccionista, y se nota, o sea, el ritmo que lleva el presidente de trabajo es de una persona que se propone trabajar más allá de 2 años. Entonces él tendrá que poner en esa misma onda a los demás funcionarios, sí, y sobre todo ponerle coto a las filtraciones permanentes que se dan desde el gobierno, que causan ruidos desagradables para una campaña política. Eso es así. Ahora bien, las alianzas, las convergencias que pueden darse también van a depender de cómo esté el gobierno dentro de un año, cómo va el desgaste, qué escándalo fuerte le pudo haber reventado en la mano, porque este también es un país de corta memoria. Ahí están los ruidos de los PLDistas, pero si llegamos al 24 con el mismo quehacer, sin nada en firme, con la bullanguería de los fiscales y no pasa de ahí, eso también se va diluyendo. Que se quede ahí. Si se queda ahí patinando, y en eso son especialistas los abogados, para que eso no avance. Claro. Eso se enseña en las universidades. Entonces, ciertamente los PLDistas perdieron su gobierno, fue por la división. Siguen siendo una fuerza considerable si se juntan de nuevo. Luis tiene la ventaja de que en su partido no se avisora ningún movimiento divisionista. Que él está firmemente en control de la dirección y el destino del partido, de lo que se proponen para los próximos años. Yo he oído a los más influyentes dirigentes del PRM, a los más influyentes, a los que influyen de verdad, que están convencidos de que lo que le conviene es que Luis siga, porque Luis tiene hoy día tiene una gran imagen, eso nadie lo cuestiona. Incluso oigo a los defensores del proyecto reeleccionista que los opositores quieren roer esa imagen. Pero Luis no es tan fácil de roer, porque una persona que se maneja con suma transparencia. No, es abierto. Mucha transparencia, entonces, ¿cómo es que tú das cabida? A la gente, ¿cómo es que tú das cabida a los ruidos? Bueno, cuando tú te encierras, cuando tú le das espacio a los chismes, cuando tú no eres transparente. Lo más que usted tiene que poner de Luis Abinader es que sirve que una medida o
una acción que tome no es de agrado si no general, prende, si no prende, él le da para atrás, claro, que no ahora, es un arrogante. Es autocrítico. Exacto, no, vamos a pararlo. Pero eso es muy bueno, que no lo habíamos visto aquí en los presidentes. Así es lo que digan y eso es lo que hay un elemento. No hay arrogancia. Sí, hay poca arrogancia. En el caso de Luis no hay arrogancia, porque lo conocemos y sabemos cómo le es. Ahora, hay un tema, ¿no? ¿Verdad? Que en los últimos días se han dando... Ahora hay ministros postulantes. Que yo creo que el gobierno debe de ponerle atención, ¿no? ¿Verdad? Yo sé que el presidente ha hecho grandes esfuerzos. Hay situaciones que no son o que no pueden ser controladas por el gobierno porque vienen, dicen esas situaciones exógenas, ¿no? ¿Verdad? Que vienen de fuera. Pero sí yo creo que lo que ha estado pasando en algunas comunidades del país, en algunas provincias de esta huelga, hay que ponerle atención a eso. Yo creo que el gobierno tiene que comunicarle un poquito mejor las cosas que hacen, porque no es posible que el gobierno se esté sacrificando las arcas en 400 a 500 millones de pesos semanal para subsidiar la gasolina, el combustible, para que no suba a los niveles que debe de estar. Sin embargo, está pagando el costo político. No obstante, ese subsidio está pagando el costo político porque la gente en la calle lo que entiende es que hay un aumento desproporcional, cuando realmente debe ser mucho más cara por el precio internacional. Si fuese yo lo que hago es que ese subsidio lo enfoco, lo voy especializando hacia el gas propano, que es lo que usa la mayoría de los vehículos del transporte público y las amas de casa, ¿no? ¿Verdad? Ahí hay un golpeo duro, y entonces sí podría subsidiar también, mantener subsidio al gasoil regular, pero los otros renglones yo dejaría que corra a lo que establece la ley. Pero también aquí, en momentos de crisis, hay que sacrificarnos todos. No es posible que aquí todavía al sector empresarial se le esté dando alrededor de 40.000 millones de pesos en subsidio de combustible. Bueno, no vamos a quitárselo todo, pero bájelo a la mitad. Y con esos 20.000 millones, entonces vamos a aplicarlo en los planes sociales para abaratar la canasta familiar. Pero mire, el combustible tiene dos componentes que se le puede hacer una rebaja. Primero, tenemos un problema con el GLP. El GLP, estando en Industria y Comercio Castillo, el que es senador de Barahona, le subió 40 pesos para favorecer los distribuidores de gas. Es decir, que una de las propuestas que yo tendría ahí es que el presidente de la República, una comisión, hable con esos distribuidores que tienen todo un monopolio. No, espérate, y decirle, bueno, vamos a ponernos claros aquí. Ustedes se han ganado demasiado dinero. A eso me refiero. Vamos a rebajar esto, pero no es subsidio, ¿no? Entonces, lo otro es que hay que reducir los márgenes que tienen de beneficio tanto el distribuidor, la compañía, como el que ya pone el producto final. Porque mire, por ejemplo, por un galón de gasolina premium, ¿usted sabe cuánto se ganan los gasolineros? 22 pesos. Y una cosa, espérese, 22 pesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted no ha oído más protesta de Anadega? No. ¿Por qué? Porque están bañándose en cuarto. Pero para eso entonces, hay que reformar la presidencia de la República lo que tiene que hacer, o una comisión, decirle, bueno, para salvar el negocio y para que el pueblo le llegue el combustible más barato, vamos a ir reduciendo, señores, porque así no puede ser. Esto no es para que ustedes ganen nada más. No es para siempre, tenemos que dar una pausa también, referir para hacer ese tema que se ha hablado de que va un proyecto de ley en estos días para el Congreso para reestructurar el tema ese del mercadeo de los combustibles. Claro.
Recordar que hay un ministro de Industria y Comercio que se ha convertido en mudo en estos tiempos, que tiene que salir a explicar, como el mismo caso que criticamos con Catalina la Grande. Él tenía una buena fórmula. Tienen que hablar, tienen que hablar. La está guardada. Pero ahora el que habló fue el pequeño, que dice que tenemos que ir a una pausa. Así es. Esta semana también el PRM, que ha sido noticia, ha sido tendencia con todas sus actividades y propuestas y acción de gobierno, también lo ha sido con su ponencia ante el Consejo Económico y Social de su propuesta de modificación constitucional para, entre otras cosas, cambiar la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo al Procurador General de la República. También la propuesta para que en las altas cortes se elija de otra manera a los representantes y que no sean o no puedan ser dirigentes políticos los que accedan a eso, entre otras medidas que ha propuesto el PRM. También propuso que se unifiquen las elecciones a partir del año 2028 para que coincidan las congresionales, las municipales y las presidenciales, como fue en el pasado. Son propuestas realmente interesantes. Veremos, porque la corriente que hay, quizá mayoritaria, es que no se toque la Constitución. Como el presidente no tiene interés en tocarla para su proyecto de la reelección, es probable que eso languidezca ahí, porque la segunda fuerza en el Senado de la República, por ejemplo, que es la fuerza del presidente Leonel Fernández, se opone a rajatabla a que toque la Constitución. Entonces, probablemente a los PLDistas les convenga coincidir ahí con los fuercistas, con los pueblistas, como dice el Delis, para que parar la propuesta, porque es una propuesta además del presidente y del partido de gobierno. Ahí empieza el choque. Pero no cabe duda que son propuestas interesantes. Esa de la separación de las elecciones, a mí no me gusta mucho. Yo creo que las elecciones municipales tienen que tener su espacio para que la municipalidad realmente elija a representantes que sean representantes. Los alcaldes son autoridades y en la medida en que van arrastrados en un paquete de elección presidencial, congresional, pierden trascendencia. Pierde trascendencia la elección, pierde trascendencia la municipalidad. Mire, en esa reforma electoral, el tema más importante, que es el que ha maleado la política nacional y ha hecho un clientelismo excesivo, y le ha dado paso a los narcotraficantes y a los que tienen dinero en vez de las condiciones de una persona, es el voto preferencial. Mientras yo oiga hablando disparate de que vamos a juntar, que no estamos en nada. Ahí no se menciona nada. Ah, pero es que así no se puede. Bueno, pero hay una mesa temática que está trabajando el tema de electoral, tanto de la ley electoral como la ley de partidos políticos y agrupaciones. Yo creo que ese es un tema sumamente importante. ¿Cuántas patas tiene esa mesa, César? Pienso lo que decíamos ahorita de... ¿Cuántas patas tiene esa mesa? Esa mesa, bueno, hasta ahora las mesas tienen 4, pero ahí están todos los partidos políticos. A los partidos les conviene, la sociedad civil. Todas cogen la mayoría de partidos, mire, la mayoría de partidos chiquitos y grandes están de acuerdo con la eliminación de ese voto. Sí, pero no se ponen de acuerdo para eliminarlo, porque hasta la sociedad ya se ha dado cuenta. ¿Y quién lo defiende ahora? Que eso fue un error, nadie defiende. Eso fue Danilo que puso esa ley. Quién lo puso, eso era por resolución de la Junta. Ahora ¿quién lo defiende? Nadie lo defiende, ahora, ni siquiera los propios... Pero va a chocaría ahora con el interés de no modificar la Constitución. Pero... una cosa es la Constitución, otra cosa es la ley. Pero esa es una ley especial, recuerden. Sí, pero es una ley que hay que revisarla precisamente porque el Constitucional le quitó tanto articulado que ya es una ley desarticulada. Pero hará necesario el consenso entre las fuerzas que pugnan por el poder. Ah, pero claro. Y aquí no hay esa vocación de acordar cosas. Eso es una ley
que debe de definirse este año. Y porque temprano. si se deja Mire, para el año que viene, no se va a hacer nada. No, y ahí mire, tenemos la ley el del desastre. partido fue un año antes y fue un desastre. Ahora, Claro. mire, oiga lo que le voy a decir. Oiga lo que le voy a decir. Para usted garantizar una elección de cuadros políticos, de cuadros profesionales y de personas preparadas con condiciones, por ejemplo, para diputados y regidores, no se puede continuar con ese voto preferencial, porque ahí es que se meten y se cuelan. Mire, ahora mismo hay varios diputados sometidos por narcotráfico. Hay varios. Debería ser de alto interés. Hay varios. Doctor, eso es lo que han salido, sí, pero nosotros sabemos que hay más de 30. Pero debería ser de alto interés para el PRM revisar eso. Yo creo que sí, que debe ser un punto De a alto revisar. interés para el Al PRM. día- No hay para todo. Al Para día Leonel de está de hoy, acuerdo. fundamentalmente. Leonel está de acuerdo que se quite eso. Al día de hoy no he visto nadie que lo haya planteado Con en firmeza. la mesa que se está trabajando. No, los el chiquitos tema. lo están planteando. Bueno, no ha salido eso a reducir, pero nosotros sí lo hemos planteado desde aquí, desde hace mucho tiempo. Pero los chiquitos no tienen diputados, ni ¿Verdad? senadores, Y- doctor. algunos pequeños sí tienen Bueno, diputados. dos. También. 2 diputados, 3 diputados, eso no Sí, incide en pero, nada. pero lo importante es que la clase política, porque ya quien impuso ese voto preferencial, vamos a atacar afuera la sociedad civil. Afuera. Sobre todo participación ciudadana fue la que más ¿Y ahora? clamó ¿Qué Ahora dicen? están- ahora están diera. gritando. Y ahora son los que más gritan por los resultados de Sí, ese que voto eso fue un desastre. preferencial. No, Entonces, no, porque eso tenía su ya- intención en su momento. ya nadie, además de que nunca ha sido un voto preferencial, eso no es verdad. No, mire qué fue lo que pasó con eso. Cuando la gente de la sociedad civil se pusieron en esa corriente, es porque entendían que 2 o 3 gente que iban a medios de comunicación eran populares y que Sí. iban a salir electos por encima de los partidos políticos. Eso fue lo que motivó eso, ¿eh? Sí. Porque en ningún sistema que usted conozca que funciona la democracia, eso existe. No existe. No, porque se sobreentiende, Andrés, que si tú y yo vamos a una competencia, ¿no verdad? Y tú sacas 10 y yo saco 8, pero ¿y quién ganó? El que sacó 10. Pero como aquí el sistema del voto preferencial, el sistema de Homes, lo que te asigna es escaño. Entonces, a designarte escaño entra en juego la votación del partido. Y por eso usted ve que un diputado de un partido saca 8,000 votos y se queda fuera Y por otro un con 3,000 diputado salió. que saca con 2,000 votos. Entonces usted me está diciendo a mí que eso es preferencial. Que el votante quiso votar por ese diputado que cogió 2,000 votos. No, quiso votar por el de que cogió 8,000 Pero votos. esa es una, pero César, Entonces, lo más grave eso no es ninguna democracia. Lo más grave No es está- que entonces se meten los que tienen dinero, narcotraficantes y demás, y se le imponen a los verdaderos cuadros políticos Claro. o cuadros profesionales. Entonces estamos en una cosa injusta, porque el que gane por dinero, no es por condiciones. Es que es injusto de todos los puntos de vista Eso que tú es lo un desastre, analices. esa vaina. Es injusto el voto preferencial. La elección por circunscripciones sin el vicio del preferencial es un buen método. Porque usted en la circunscripción pone a competir los listados de los partidos. No, pero ellos no es así, ¿no? Ellos lo tienen No, individualmente. No lo tienen, Ahí es que se lo meten tienen de narcotraficantes. comerse uno con otro. El principal enemigo tuyo es tu compañero del mismo partido. no. Ese es otro. No, pero una enemistad que dura Sí. la vida entera. Ese Sí, es otro sí. ingrediente también Entonces, que tiene el voto preferencial. Entonces, esa inquina también la metió la sociedad civil en los partidos políticos. Claro, es Porque una ahora cizaña. los compañeros son tus enemigos. Los que van a las reuniones contigo son compañeros hasta que le toca competir Sí. en una diputación, en una regiduría. No, y tú en- ves las en el mismo alianzas, espacio. No. Andrés, las alianzas que se hacen es entre diputados de un partido y diputados de otro partido, Claro, para quitarle voto al compañero. al compañero de ese partido. Sí, es así. Y se prestan para todo eso. Sí, se prestan para Entonces, eso ya no tiene razón de ser. Eso es lo que es un atraso para el desarrollo político del país. Ese voto preferencial y esa ley electoral debe eliminar, porque eso estaba
antes por resolución de la Junta Central Electoral. Sin embargo, lo convirtieron en ley porque hay muchos diputados que le conviene eso, hay otros que no, hay otros que se han ganado su curul, ahí hay gente que tienen 30 años. Y no es verdad que comprando, tienen 30 años haciendo un trabajo. Eso le conviene al que pone el dinero. Sin embargo, los diputados y los senadores han perdido el tiempo hablando de un proyecto de código penal, que si las 3 causales, que si el aborto, que si la religión. Señor, primero resuelve el problema de cómo usted se va a manejar como representante. Si usted representa de verdad, o si usted es un diputado de esos fallidos que ganó con 2.000 votos frente a uno que sacó 7.000. Sí. Eso es lo primero que tiene que definir. Y no he visto ninguna iniciativa parlamentaria sobre ese tema. No, grande es. Entonces no estoy seguro de que ellos sepan cómo es el asunto. Sí. Yo que fui legislador, ¿usted sabe lo que dicen todos? No, nosotros no podemos poner por lista, porque entonces las cúpulas se van a coger los cargos. Digo yo, pero ustedes son locos porque ustedes son de la cúpula. Y yo insisto en que es mejor que esté la cúpula. Y ellos son de la cúpula y pueden todos repetir. Que esté un narcotraficante. Lo que ha demostrado, ¿no, verdad? En el transcurso de la aplicación de este mecanismo, ¿no, verdad? Electoral, lo que se ha demostrado, si los resultados están ahí, y los resultados no son los más favorables. Entonces, por eso usted no encuentra ya nadie que esté defendiendo esa metodología, esa ley, porque la verdad es que ha sido un atraso para mí en la parte política, en la parte de representación, en la parte de... Porque quien finalmente pierde, aunque se preste al final para eso, es el ciudadano, pero no todo, pero hay una parte de la ciudadanía que se presta para vender su voto a una persona que probablemente al otro día de ser juramentado jamás pasa por esa comunidad. Entonces usted no tiene un representante, porque el diputado, igual que el regidor, es para representarlo a usted ante un escenario nacional, ¿no, verdad? Y reclamar lo que hace falta en esa demarcación, en ese escenario nacional. Pero eso no sucede. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que llegan a través de la compra de votos, ¿qué es lo que le dicen a la propia gente cuando van a reclamar? No, yo compré mi cosa. Y lo dicen así mismo. No le deben a nadie nada. Yo no le debo nada a nadie. Lo que sorprende es la indiferencia de los dirigentes políticos de principalía, que a excepción de Danilo Medina, que es el presidente del PLD, de que sea líder yo lo estoy dudando ya, a excepción de ese, que fue el que defendió y sometió esa ley, porque entendía que con la maquinaria estatal iba a impedir que la otra corriente dentro de su partido sacara el representante congresional, que fue su motivo, de ese tema. Pero los demás, el líder político, ¿por qué no tienen la iniciativa de arreglar ese entuerto? Nosotros, a excepción de César, que probablemente quiera postular de nuevo a una diputación, yo no tengo ninguna hacha que afilar para ese tema. Yo no aspiro a hacer nada de eso, pero yo entiendo que es de justicia que la clase política enderece el sistema de representación de los congresistas, para que también dignifique el Congreso. Porque hoy día el Congreso está lleno de salta para atrás y de Juan de los Palotes. Sí. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque decían lo que le decían a Andrés, que no querían la cúpula, porque si no son los dirigentes calificados los que van los que compran, van los del narcotráfico, van los riferos, van los que venden gas, ese tipo de gente. Ese tipo de gente no es política. Bueno, pero aquí tenemos ejemplos de pasados periodos legislativos. Por ejemplo, yo sé, porque lo viví, estaba de cerca del presidente de la Cámara, la época del 78 al 82. Mire, eso había que ver, esos debates,
porque ahí estaban una serie de personalidades de los partidos. ¿Era por lista? Que no ganan por voto popular, sino que ganan porque sus condiciones. Mire, ahí estaba doña Ibelice Prade, ahí estaba Toy de Can, ahí estaba Fulgencio Espinal, del PRD, ahí estaba... Tilson, Ricardo. Tilson fue después, pero es decir que era a ese calibre. Entonces usted tenía en el Partido Reformista a Caunabo Javier Castillo, oiga bien, a Washington de Peña, a Puig Mesón y un grupo de personalidades. Eso daba gusto usted ir a un debate. Y del PLD era Caseata, Blanco Fernández. Blanco Fernández. Gente así. Gente así, todos cuadros políticos y dedicados. Entonces, usted sigue en el 82 y más o menos se mantuvo. En el 90. Ahí empezó a descomponerse. Ahí empezó un poco la descomposición, pero la descomposición grande fue en el 94. Sí, pero fíjate que... Entonces, ya que tenemos los dos escenarios, sí, aquel y este, señores, vámonos por el mejor. Claro, que haya debate. Y la suerte que tenemos... Por ejemplo, usted tiene a Tilson Mijariscal, que estuvo en el periodo 98-2002, pero cuando fue al voto preferencial perdió. Sí, y claro, perdió Rafa Gamuni Cordero. Claro. Y perdió Bidón Medina. Y perdió, es que eso no puede ser. O hacen una combinación de voto preferencial y lista. Bueno. Pero esa es la inteligencia que debe hablar. Yo lo único que sé es que lo que para mí, no, ¿verdad? No porque seamos hermanos, sino por su trabajo y su trayectoria, de que por suerte la Cámara de Diputados está en manos de una persona, además de la experiencia, que no necesita... Diestro en el manejo, pero no, eso es él. Sí, que no necesita... Eso es él, el presidente. Eso para llegar, porque tiene un trabajo político hecho en su comunidad que le permite ser el más votado cada vez que se presenta, que es Alfredo Pacheco. Y por eso desde la Cámara no han salido hasta el día de hoy en ningún escándalo que salieron en el pasado, porque él sabe cómo manejar toda esa selva, mezcla que hay esa selva en la Cámara de Diputados. Pacheco es el indicado para manejar. Aspiramos, ¿Usted sabía eso? Aspiramos desde aquí, desde los ayuntamientos, al cerrar esta edición, a que esa llamada mesa temática que se está ocupando de discutir el tema de la ley electoral y de las reformas que ha propuesto el PRM, pues prioricen el tema de eliminar el voto preferencial en los ayuntamientos y en el Congreso, para evitar que siga siendo permeado por aquello que destruirían el sistema político a mediano o corto plazo. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.